Ahora vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a avanzar a partir de el versículo 28 hasta el capítulo 22, versículo 14. 21, capítulo 21, versículo 28 hasta el capítulo 22, versículo 14. El tema que quiero que veamos en esta tarde es el siguiente. Si ustedes notan, son tres parábolas que el Señor Jesús habla a los sacerdotes, a los ancianos, y como respuesta de una pregunta que le hacen a Él. Así que el tema que vamos a ver en esta tarde es el siguiente: tres parábolas de confrontación. Es una respuesta que Jesús le da a los ancianos, a los sacerdotes del templo, después de una pregunta que ellos le hacen a Jesús. No olviden que todo esto que está narrando Mateo es el resultado de lo que ha sucedido desde la entrada de Jesús al templo, desde aquel domingo de Ramos, como se le conoce tradicionalmente, la purificación del templo, la maldición de la higuera el siguiente día. Así que si vamos siguiendo cronológicamente el desarrollo de la historia, pudiéramos pensar, como algunos comentaristas sugieren, que estas tres parábolas fueron habladas el día martes, en esa última semana antes de la cruz de Cristo, antes de la crucifixión de Jesucristo. La maldición de la higuera levanta una tremenda expectativa entre los discípulos del Señor Jesús, y Jesús le dice a los discípulos: de verdad les digo que ustedes harán cosas mayores si tienen fe. Y tome en cuenta la escena, porque el panorama es importante para entender las palabras de Jesús. Recuerden dónde estaban cuando la higuera es maldita por Jesús. Estaban de frente al monte de Jerusalén, de frente al templo. Así que los discípulos están sorprendidos, están admirados, y el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 21, versículo 21 también, el Señor Jesucristo les dice a ellos: de verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate a la mar, será hecho, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el juicio que Jesús emite sobre la higuera como símbolo de la destrucción próxima de la nación de Jerusalén. Ahora, esta es una parte, una declaración de Jesús que muchos han malentendido, y les ha llegado a pasar como aquella ancianita que cuenta una historia que escuchó a su pastor hablar sobre este versículo, y el pastor afirmaba que si un creyente tiene fe, puede orar y pedir que el monte, cualquier monte, sea echado al mar, y eso va a suceder. Así que la ancianita estaba batallando con un monte que estaba frente a su casa. Los hermanos que viven sobre la Nacional en Manantiales sabrán a qué me refiero, ¿verdad? De hecho, la historia es de uno de ellos. No es cierto. Y esta hermana, después de que llega a casa, inspirada por el sermón de su pastor, cierra los ojos frente al monte que estaba frente a su casa, cierra los ojos y dice: en el nombre de Jesús te digo que te quites y te vayas al mar. La ancianita abre los ojos, y ¿qué creen? El monte seguía ahí. Así que la ancianita dijo: de todos modos sabía que ni te ibas a quitar. Algunos piensan que Jesús está hablando de algo así, pero ¿cuál es el contexto? Juicio sobre Jerusalén. Así que tenga usted esto en mente, porque el monte al que Jesús se está refiriendo no es el Pico de Orizaba, no es el Cerro Colorado, no es cualquier monte, es el monte sobre el cual estaba edificado el templo de Jerusalén. Es una promesa de juicio. Jesús le está diciendo a sus discípulos, y exclusivamente a los 12: ustedes harán cosas mayores si creen que yo soy el Mesías. Que yo soy el Mesías, y que el rechazo de Israel
los pone bajo el juicio del Mesías. Así que Jesús les estaba diciendo algo así como esto: si ustedes le dicen a ese monte que se quite y se lance al mar, será hecho. ¿Qué está diciendo? Si ustedes maldicen a este monte porque me han rechazado a mí, verán como este monte es destruido, y con todo lo que significa eso. Y la historia nos dice que los discípulos lo creyeron, porque en el año 70 el templo de Jerusalén y el monte cayeron frente no al juicio de los romanos, sino frente al juicio de Dios por haber rechazado a Jesucristo. Así que aquí no tenemos una promesa de que cualquier cristiano puede orar sobre cualquier monte y algo milagroso va a suceder, sino sobre la destrucción de un pueblo y de aquello que representaba, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, pero que viniendo Dios en la persona de Jesucristo no lo reconocieron, lo rechazaron, y las palabras que Jesús pronuncia sobre ese monte son palabras de juicio. Las cosas mayores eran la predicación de los apóstoles que traería la final ruina y la destrucción de Jerusalén, de su templo, de su sacerdocio y de todo lo que representaba, de todo lo que significaba la nación de Israel en aspectos religiosos. Las palabras de Jesús no volvieron vacías. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 25, entenderemos o ahondaremos más en esta declaración que Jesús hace a sus discípulos. Estando entonces, hermanos, en el templo, se le acercan los maestros, los sacerdotes se le acercan al Señor Jesucristo en el versículo 23 y le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas y enseñas? ¿Con qué autoridad? Dice el versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad has echado a los cambistas del templo y quién te ha dado la autoridad para hacer esto? Jesús les responde con otra pregunta, versículo 24. Yo también les quiero hacer una pregunta, versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos comienzan a reflexionar en esta pregunta. Ahora, quiero que entienda usted, porque ellos no estaban interesados con el asunto de la autoridad. Ellos habían ya determinado rechazar a Jesús como el Mesías. Una respuesta concreta, una respuesta con la autoridad del cielo hago esto, habría enconado la discusión entre ellos sin llevarlos a ningún lugar. ¿Por qué? Porque ellos no estaban interesados en escuchar a Jesús. Aquí aprendemos algo que es bien importante, hermanos, a la hora de hablar acerca del Evangelio. ¿Cuántas veces tratamos de hacer entender a una persona con datos concretos? Y le decimos, pero entiende. Y la gente no entiende. ¿Por qué? El problema no es que lo que se les está diciendo no sea claro. El problema es que en algún momento ellos ya decidieron rechazar lo que el Evangelio dice o lo que la palabra de Dios dice, y aun cuando lo que se les está hablando sea claro, ellos de hace algún tiempo, en algún momento específico, ya rechazaron, desecharon esa enseñanza. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús les hace una pregunta con el propósito de que ellos reflexionen, los obliga a darse cuenta que la razón de su rechazo radica en su necedad y no en la persona y en la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús les lanza esta pregunta, ellos comienzan a razonar entre sí. Si decimos que es del cielo, si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, entonces este hombre nos va a decir, si ustedes creen que el bautismo de Juan es del cielo, ¿por qué no se arrepintieron y permitieron que Juan los bautizara? Por otro lado, si decimos que el bautismo de Juan es simplemente una invención humana, un rito más humano sin ninguna importancia, el pueblo que nos escuche se va a ir en contra de nosotros, porque todos saben que este hombre fue un gran profeta. Se sentían entre la espada y la pared. Cualquier respuesta que dieran era negativa para sus intenciones. Cualquier respuesta que dieran no servía en el avance de su propósito de mostrar que Jesús era un falso profeta. Así que ellos dicen, no lo sabemos. ¿Qué están haciendo ahí? Afirmando su necedad. No eran ignorantes, eran
rebeldes. Y usted tiene que aprender a hacer una diferencia entre la ignorancia y la rebeldía. Estos no eran ignorantes, eran personas rebeldes. Y Jesús les dice, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabe con mucha certeza que a ellos no les importa ese tema. Ellos solamente quieren encontrar una forma de acusarlo. Ahora, observen lo que hace Jesús, porque después de esto que encontramos en estos versículos, versículo 23 al versículo 27, Jesús habla tres parábolas. La parábola de los dos hijos, la parábola de los viñadores malvados o los labradores malvados y la parábola de las bodas. Tres parábolas que Jesús les habla a estos hombres con la intención, con la única intención de llevarlos a una reflexión profunda. Incluso en medio de su necedad, el Señor es compasivo y misericordioso con ellos. Y nuevamente nos muestra algo. Las parábolas eran una forma de hablar, de hacer más fácil de entender, de comprender lo que a veces es difícil de entender. Y con esto Jesús muestra la misericordia de Dios hacia el pecador, pero también la dureza del corazón humano, que aún cuando el evangelio se ha puesto en un nivel que cualquier persona lo puede entender, la necedad y la rebeldía hace que el hombre rechace el evangelio. Y usted tiene que aprender esto. Muchas veces las personas rechazan el evangelio. Cuando hablamos de un evangelio claro, de un evangelio bíblico, no porque sea difícil de entender, sino porque ya han decidido no creer en este evangelio. Tres parábolas, tres historias que al leerlas usted puede ver cómo Jesús va llevándonos de menos a más, de una acusación leve, liviana, a una acusación abierta, clara, contundente. Y comienza la historia de dos hijos. Un hombre tiene dos hijos. Este hombre tiene un campo, tiene una viña. Ahora, quiero que también entienda algo. Una parábola no es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una imagen o una figura de lenguaje donde la mayoría de las cosas tienen un significado. Por ejemplo, los dos hijos. Bueno, los dos hijos pueden ser el pueblo judío y el pueblo gentil. La viña puede significar esto. El Padre es Dios, pero Jesús no está alegorizando. Jesús está dando una historia general que tiene una enseñanza específica. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Observe lo que dice el verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después de creerle. La esencia de la parábola de los dos hijos es la falta de arrepentimiento en los escribas o en los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Así que esa es la esencia de esta enseñanza, de esta historia. La historia es así: hay un hombre, tiene dos hijos, este hombre tiene una viña y se acerca a uno de sus hijos y le dice a ese hijo: quiero que por favor vayas hoy a la viña y trabajes en la viña. ¿Y qué le respondió el hijo? Sí, lo voy a hacer, dice en el verso 29. Perdón, primero es el que se niega. Es que hay una versión que pone primero al que accede. Bueno, el primero es el que se niega. Dice, no quiero, pero después se arrepiente y va a la viña. El padre hace lo mismo con el segundo hijo, y observen la respuesta del segundo hijo. El segundo hijo dice, sí ¿qué? Sí, señor. El primero nos suena irrespetuoso. Piense usted el impacto de esta historia en la cultura judía, donde la autoridad del padre era muy fuerte y la obediencia de los hijos era demandada. A nosotros quizá no nos suene tan relevante porque los hijos ya no están acostumbrados a obedecer,
los padres ya no tienen tanta importancia por su autoridad, pero en la cultura judía esto les dio comezón, les causó repulsión a los sacerdotes escuchar esta historia. ¿Cómo es posible que haya un hijo que diga no quiero? Y con esa falta de respeto, porque era una falta de respeto. No quiero, yo trato de pensar en la actitud de estos hombres. Por otro lado, creo que ellos se sintieron complacidos con el segundo hijo que dijo, sí, Señor, no solamente sí, papá, sí, padre, sí, apá, no, le dijo, sí, Señor. Pero ¿qué dice la historia? Pero no fue. Pero no fue. Ahora, Jesús mismo explica el significado de la historia. En el versículo 31, Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la respuesta? Dijeron ellos, el primero. ¿Por qué el primero? Porque el primero, aunque dijo no, se arrepintió e hizo lo que se le había perdido. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo muchas veces, y me voy a saltar la aplicación o el significado para ir a una aplicación brevísima y rápida? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces pensamos que el cristianismo es simplemente disposición sin acción? Pensamos que somos cristianos porque decimos, porque tenemos la disposición, pero no tenemos la voluntad de hacer lo que se pide que hagamos, y pensamos que eso es cristianismo. Con la intención basta. Pero Jesús está haciendo una pregunta que pone a reflexionar a los ancianos, a los sacerdotes. ¿Quién realmente hizo la voluntad de su Padre? ¿El que dijo, sí, Señor? ¿O el que dijo, no quiero? Y terminó haciendo la voluntad del Padre. Ahora, Jesús lo aplica directamente a ellos. En el versículo 31, después de la respuesta de ellos, Jesús les dice, de verdad les digo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos en un inicio era evidente que no querían hacer la voluntad de Dios. Pero cuando escucharon el mensaje de la predicación de Juan, se arrepintieron e hicieron lo que aparentemente los sacerdotes sí hacían, aparentemente, porque ellos eran la otra parte, se parecían al hijo que dijo, sí, Señor, pero vino el Mesías, o vino Juan el Bautista y no quisieron creer en su mensaje. Vino el Mesías y tampoco quisieron creer en su mensaje. Y yo quiero que usted entienda esto, porque ahora está muy de moda ser cristiano sin creer en el Evangelio y en la palabra de Dios. Ayer escuchábamos una entrevista que Adela Micha le hacía a Dante Hebel. Y ella le decía a él, ¿eres cristiano? Y él decía, sí, yo creo en Dios. Pero jamás, él en la esencia de su mensaje es, el hombre es bueno. El hombre solamente necesita algo para ser mejorado. Jamás habló de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de la redención, de la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Mucha gente se cree cristiana porque cree generalmente en Dios. Creen en Dios. Son como los maestros, los sacerdotes. Ellos creían en Dios, pero vino el Mesías y lo rechazaron. Incluso este comunicador, Dante Hebel, él dice, yo no quiso decir exactamente una iglesia, él la llamó por su nombre, no recuerdo cómo se llama, y dice, pero ahí va gente de todas las religiones. No, ya hace tiempo que salió de ahí. Y él dice, ahí va gente de todas las religiones y todos se sienten bien. Esa es la forma de pensar de muchos. Para muchos eso es cristianismo, tener una creencia general en Dios. Una creencia general en Dios. Esto es lo que Jesús está condenando en los sacerdotes. Porque aquellos que dicen creer en Dios o que dicen creer en Jesús, pero no lo obedecen, son como estos maestros de la ley que rechazan a Cristo, pero aparentemente aman a Dios. Y Jesús les dice, los publicanos,
esa gente despreciable, esos enemigos que ustedes consideran enemigos de la nación porque se han vendido a Roma, las prostitutas, esas mujeres que son condenadas por la ley y que según la ley deben ser apedreadas, ellos y ellas se han arrepentido. Pero ¿qué significa arrepentirse? No solamente decir, ay, cómo me duele haber pecado, cómo me duele haber desperdiciado mi vida. Arrepentirse significa creer que Jesús es el Mesías y que solamente Él puede perdonar los pecados y dar libertad al pueblo. Hay mucha gente arrepentida, pero Jesús no está hablando de ese tipo de arrepentidos. Él está hablando de aquellos que se arrepienten porque creen en Jesucristo. Esto hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión, de cualquier otro grupo. Nosotros creemos que la verdadera fe es la que se basa en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías que ha sido enviado para salvar a un pueblo. Eso es el cristianismo. Luego vamos a la segunda parábola, la parábola de los labradores. Una parábola provocativa. El Señor les dice, escuchen otra parábola, les dice a los sacerdotes, mientras escuchaban lo que Jesús les decía y probablemente enojados por lo que Jesús les estaba diciendo en la primera enseñanza, tal vez dándole la espalda, y antes de que se alejaran Jesús les dice, oigan otra parábola que tengo para ustedes. Hay un padre de familia que plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nuevamente una historia que va a ilustrar la condición de Israel. Otra vez, ¿a quién está dirigida esta parábola? A los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, aquellos que deberían de cuidar el pueblo, que deberían cuidar la vida espiritual del pueblo. Si usted ha leído la historia, podrá recordar que Mateo dice que el Padre envió en el versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran el fruto, mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. El 36 es una repetición que agrava la actitud de ellos. El verso 37, finalmente envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y apoderémonos de la heredad. La pregunta de Jesús, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Observe el sentido de justicia que tenían los sacerdotes. Versículo 41, le respondieron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos tenían un sentido interno de justicia. Eso que esos hombres hicieron con esa viña está muy mal, porque esa viña no les pertenece. Ellos deberían de pagar el fruto al dueño de la viña. No estuvo bien que golpearan a los enviados del dueño, mucho menos estuvo bien que mataran al propio hijo del dueño de la viña, que los maten, que los destruyan, porque es justo lo que merecen. Y observe lo que les dice Jesús en el verso 42. ¿Nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Entonces ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a ellos. ¿Observa usted esto? La fe cristiana tiene que ver con lo que hacemos con aquel que nos ha sido enviado, con Jesús. No tiene que ver con una creencia general en Dios. Cuando Jesús aplica la parábola a la actitud de ellos, cuando Jesús les dice, nunca leyeron, refiriéndose a las Escrituras, y Jesús está siendo muy provocativo en esta afirmación. ¿Sabe por qué? Porque estos eran maestros de la ley. Jesús les está diciendo, ustedes que se ufanan, que se glorían en ser conocedores de la ley, ¿jamás pasaron por aquella escritura que dice esto? Los estaba avergonzando.
porque ellos se consideraban a sí mismos y eran considerados por otros como maestros de la Biblia. Es como cuando una persona que conoce poco de la Biblia encuentra alguna parte de las Escrituras y le pregunta a alguien que es considerado un maestro de la Biblia y le dice, maestro, doctor, como sea, le dice, ¿qué significa esta parte de las Escrituras? Y la persona dice, ¿y en dónde se encuentra? Jesús estaba avergonzando públicamente a los maestros de la ley. ¿Nunca han leído? Cuando se dan cuenta que Jesús está aplicando esa escritura a sí mismo, entonces se dan cuenta de la relación que existe con la parábola de la viña, y observen lo que dice en el verso 45. Oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Esta gente no aceptaba el evangelio no porque fueran ignorantes, no porque no tuvieran entendimiento. Esta gente rechazaba el evangelio porque eran necios, eran arrogantes, habían decidido despreciar el evangelio. Ahora Jesús los está sentenciando y ellos mismos se sentenciaron con sus palabras: a los malos destruirá y entregará el reino a otros, entregará la viña a otros. Versículo 43, por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos. Esto es más humillante. Primero, Jesús los humilla comparándolos con las prostitutas y los publicanos. Y les dice, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Es decir, ellos han entendido lo que ustedes, maestros, no han podido entender. Luego los humilla un paso más porque les dice, le daré el reino a otro pueblo. ¿Quién es ese otro pueblo? Los gentiles. Si ya era para ellos vergonzoso que se les comparara y se tuviera por más justos a los publicanos y a las prostitutas, mucho más vergonzoso que se tuviera por más justos a los gentiles, cuando la oración de un fariseo era algo así como esto: gracias, Señor, porque no me has hecho ni publicano, ni gentil, ni mujer. Y Jesús les estaba diciendo, pues precisamente eso que les causa tanto asco, esos son más justos que ustedes, porque ellos han creído en mí y ustedes no han creído en mí. ¿Se dan cuenta de lo que se trata el evangelio, hermanos? El evangelio no se trata de tener un conocimiento general de Dios. El evangelio no se trata de que usted diga que usted cree en la Biblia, que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Que el evangelio no se trata de que usted diga, yo siempre me acuerdo de Dios, cada vez que salgo a trabajar digo, Señor, bendíceme, guárdame. El evangelio no se trata de que usted tenga una fe general de Dios, una creencia general de Dios. El evangelio se trata de creer en Jesús como el único que puede salvar y perdonar los pecados del hombre. De eso se trata el evangelio. Esa es la esencia del cristianismo. Jesús termina con la última de las parábolas que confrontan la actitud de los fariseos, capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros diciendo, díganle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, otros tomaron a los siervos, los enfrentaron, los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas. Las tres parábolas se tratan de lo mismo, lo que Dios piensa y ha de hacer y lo que Dios hizo con aquellos que rechazan ¿a quién? A su Hijo. El asunto no es si usted rechaza a Dios o no. El ateísmo rechaza a Dios. El asunto es lo que tú haces con el Hijo de Dios.
Y las parábolas son muy claras. Dios piensa algo acerca de aquellos que rechazan a su Hijo, destruirlos. Lo que Dios hizo en el año 70 es ese patrón que marca la acción de Dios cada vez que el hombre se niega a creer en Jesucristo, cada vez que la sociedad, cada vez que una comunidad, un país, una nación, un pueblo, una ciudad rechaza a Jesucristo, el patrón ha sido marcado. Ha de ser destruido por la ira de Dios. El rey se enoja, envía a su ejército a que destruyan aquella ciudad y es llamativa la forma en que esa ciudad iba a ser destruida. ¿Cómo iba a ser destruida esa ciudad? Por medio del fuego. ¿Recuerdan ustedes cómo fue destruida Jerusalén? Por medio del fuego. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora piense usted en esto. Porque Jesús está diciendo, en esta parábola, en esta historia, está diciendo que el rey, este rey, preparó la boda de su hijo y anticipó a las personas que iba a invitar de esa boda. Les dijo: en tal tiempo mi hijo se va a casar y ustedes están convidados. Cuando llegue la fecha, vengan para que celebremos juntos el matrimonio de mi hijo. Así que ellos sabían anticipadamente que iba a llegar el tiempo de celebración. Esto nos regresa a la parábola de en medio, porque nos está recordando que Israel ya sabía de antemano que el Mesías iba a venir, que el Mesías iba a llegar. Dios les envió profetas, les envió sacerdotes, les anunció una y otra vez que el Mesías iba a llegar. Ellos lo sabían. Pero cuando llegó el día, les recordó que la boda estaba cerca y ellos en la historia lo rechazan a tal grado que incluso hasta afrentan, golpean y matan a los que son enviados. Evangelio de Mateo capítulo 23, Jesús lo dice de forma clara: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa era la actitud de Jerusalén hacia todo el que el Señor Dios había enviado para anunciar la venida de Jesucristo. ¿Quiénes son llamados a las bodas? Un pueblo que había sido anticipado, los maestros, el sacerdocio, pero ellos lo rechazan. No solamente son indiferentes, son violentos. ¿Qué sucede? Otros que no sabían nada de esta boda son llamados. ¿Sabe qué es lo significativo? Piense usted un día normal, como cualquier otro día, y suena su celular y alguien le dice, alguien que usted conoce le dice: oye, hoy se casa mi hijo, o hoy se casó mi hijo, y estamos aquí en la comida, vente para acá con nosotros a comer. ¿Qué le diría usted? No puedo, no estoy listo, no estoy preparado. Si es mujer, ¿qué diría? No tengo que ponerme. ¿Verdad? De los vestidos que compran para cada fiesta, no tienen que ponerse. Es decir, no estaría preparado. Lo sorprendente es que esa gente que no estaba preparada es llevada a la fiesta. Pero observe lo que dice en el versículo 12. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cuándo se vistieron estas personas? Era gente que encontraron en el camino, que encontraron en el campo, que estaban indispuestos, que no sabían, que si sabían quizá de la boda, sabían que ellos no eran invitados. Ellos no eran parte del festejo, pero ahora se dan cuenta que los siervos de este rey los están
llamando, vengan, el rey quiere que ustedes se sienten a la mesa, su hijo se ha casado. ¿Cuándo se vistieron de bodas? Se debe entender o debemos suponer que el rey no solamente los invitó, sino también les dio la ropa para vestirse y estar a la altura de esa boda. Las mesas estaban llenas, la gente estaba comiendo, la música estaba tocando, y el rey comienza a caminar en medio de aquel enorme comedor lleno de mesas con invitados de todas las clases sociales. De hecho, el texto dice buenos y malos. Y mientras él se pasea y se alegra de ver cómo toda esa gente está alegre sentada ahí comiendo, se da cuenta que alguien no está vestido de etiqueta. No está a la altura de esa celebración. Se acerca a la persona y le dice, ¿cómo es que tú entraste acá? El hombre quedó mudo, no supo qué contestar. Pero el rey llamó a su guardia y les dijo a la guardia real, le dijo, tomen a este hombre y sáquenlo de la boda. ¿Sabe qué era lo curioso de las bodas judías? Que generalmente se celebraban a la medianoche. Es decir, la fiesta empezaba a eso de las 12 de la noche. Empezaba la fiesta, el gozo, la alegría. Pero tomando en cuenta que la geografía de Israel era en parte desértica, no era lo mismo estar dentro que estar fuera. Afuera hacía mucho frío. Usted puede darse cuenta que incluso cuando hace frío, pero estamos en un lugar donde hay mucha gente, ¿qué pasa? Se siente calor. Ahora piense usted en esto. Había antorchas que iluminaban el gran salón, la gente estaba alegre, algunos bailando las danzas normales, naturales de una boda judía, otros comiendo, la gente alegrándose en esa celebración, en esa boda, en esa fiesta, y entre ellos hay un hombre que no está vestido de bodas. ¿Qué hacen con él? Lo toman y lo echan fuera. Lo que dice el rey es realmente interesante. Versículo 12. El hombre enmudece. Versículo 13. El rey le dijo a los que servían, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo el rey? Nadie que rechace la gracia que yo les he dado para entrar a esta boda puede ser parte del festejo. ¿Se da cuenta lo que ha venido Jesús mencionando acerca del espíritu cristiano? La característica principal del cristianismo no es nuestro tipo de alabanza o nuestros tipos de canto. La característica principal es la humildad. Nosotros entendemos que el evangelio es una oferta de gracia para cada uno de nosotros. Estamos aquí porque incluso la fiesta de boda, porque la ropa de boda nos ha sido dada. Nosotros no estábamos preparados. No estábamos invitados a la venida del Mesías. Nosotros no habíamos sido invitados para recibir al Mesías. Éramos de aquellos que no teníamos parte en esta celebración. Pero fuimos convidados. Y al ser convidados se nos dio también la ropa que deberíamos usar para ser dignos de esa celebración. Hermanos, en estas tres parábolas Jesús muestra lo que Dios ha de hacer con aquellos que rechazan la gracia que se ha dado en Jesucristo. Nadie puede esperar ser salvo si rechaza la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Cristianismo no es moralismo. El cristianismo no es esfuérzate para ser una buena persona. El cristianismo no tiene nada que ver con moralismo. El cristianismo no saca lo mejor de ti. El cristianismo te hace notar lo peor de ti para que entiendas la desesperación, la necesidad que tienes de que Jesús sea tu Salvador y quien perdone tus pecados. Estamos aquí, hermanos, porque hemos entendido que la única forma de ser perdonados es creyendo en Jesús. No estamos aquí porque pensemos que merecemos estar aquí. Estamos aquí porque pensamos que de otra forma seríamos castigados por Dios.
Eso es lo que realmente merecemos. Las 3 parábolas nos enseñan ese patrón. Y qué importante es recordarlo hoy, en este tiempo donde, les repito, muchas personas dicen que son cristianas porque tienen una fe general en Dios. Nunca se han arrepentido de sus pecados. No creen que sea necesario creer en Jesucristo. Creen que Dios los acepta porque son buenos, porque se esfuerzan, porque han dejado algunos pecados. Ahí está la respuesta de Dios. Nadie podrá estar en su presencia si no está vestido de la misericordia y de la gracia de Dios que nos ha sido dada en la persona de Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre esto? Así es. Sí, debemos buscar algo más que un conformismo incluso cuando hablamos con otras personas, no solamente es vamos a la iglesia para que te vaya bien, o vamos a la iglesia para que ya no tengas problemas, o mira, Dios te ama. No, es llevarlos a la esencia del cristianismo, que es la fe en Jesucristo. Y tanto al hablar a otros como también nosotros vivirlo. No ver nuestra asistencia a la congregación como una obra buena, sino más bien como la respuesta de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, a la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo. Mostrar también esa convicción. Estamos aquí porque creemos que hemos sido perdonados por la fe en Jesucristo, por la gracia que Dios ha mostrado en la persona de Jesucristo. De lo contrario, nos convertimos en una religión más con un medio de salvar, como cualquier otra religión, fundada en el hombre o fundada en el ser humano. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo importante que es la fe en nuestra relación con el Señor.